En el vasto escenario del firmamento, Tauro se alza como una constelación de fuerza inmutable y de belleza serena, un signo que encarna la fertilidad de la tierra, la persistencia del tiempo y el arte de construir con paciencia lo que perdura. Su energía está marcada por la estabilidad y la firmeza, por la voluntad de sostener lo que es valioso y por la capacidad de transformar lo sencillo en abundancia. Sin embargo, como ocurre con todas las fuerzas que brillan con intensidad, no todos quienes rodean a Tauro saben apreciar su esencia verdadera. Existen sombras disfrazadas de luces, presencias que se acercan con falsas sonrisas y halagos huecos, figuras que se alimentan de la calma y la constancia taurina, buscando aprovechar la seguridad que este signo irradia. Son los falsos admiradores, espejismos de afecto que se revelan cuando la tierra tiembla y la verdad se desnuda. Estos falsos admiradores suelen ser atraídos por la riqueza simbólica de Tauro, por su capacidad de crear espacios de comodidad y armonía, por su instinto de dar sin medida y su talento para sostener a quienes ama. Se acercan fascinados por la fuerza con que Tauro mantiene su palabra, por la dulzura con que acompaña en silencio y por la firmeza con la que no se rinde frente a las tormentas. Pero tras esa admiración inicial, su interés no se sostiene en el alma, sino en lo superficial. Admiran la abundancia, pero no reconocen el esfuerzo que la construye. Desean la serenidad, pero no valoran las luchas silenciosas que la hacen posible. Así se revelan como sombras que no buscan nutrir, sino consumir. La grandeza de Tauro, sin embargo, no se doblega ante esas presencias. Allí donde otros signos podrían desgastarse en demostrar su valía, Tauro permanece, porque su poder no depende de aplausos ni de adornos externos. El toro sagrado del zodiaco sabe esperar, sabe observar, sabe sentir el pulso del tiempo hasta que las máscaras caen por su propio peso. Y cuando eso ocurre, la verdad se hace clara como un cielo de primavera, los falsos admiradores no pueden sostenerse en el terreno fértil de la autenticidad. Se marchitan porque no saben sembrar, y Tauro, con la serenidad de la tierra, simplemente sigue floreciendo. En esa danza cósmica, la presencia de los falsos admiradores no es un obstáculo, sino un espejo que revela aún más el valor esencial del signo. Tauro aprende que su entrega no debe ser regalada a cualquiera, que su lealtad es un tesoro y que no todo aquel que se acerca con palabras dulces merece probar de su abundancia. Y en esa lección, el toro se fortalece, encontrando aún más firmeza en su centro, aún más claridad en sus límites y aún más certeza en su destino. Porque los falsos admiradores son, en realidad, pruebas enviadas por las estrellas, recordatorios de que la autenticidad brilla más que cualquier máscara, y de que lo genuino siempre permanece mientras lo falso se desvanece. El cielo bendice a Tauro con la paciencia de Venus, su regente, que le concede la sensibilidad para reconocer lo bello, pero también el discernimiento para distinguir entre lo verdadero y lo aparente. Venus le otorga el arte de valorar lo simple y lo eterno, lo que resiste la prueba del tiempo, lo que nace del corazón. Gracias a ello, Tauro nunca queda atrapado en el engaño de los falsos admiradores, puede doler la decepción, puede pesar la traición, pero la tierra fértil siempre renace tras la tormenta. Y cada vez que lo hace con más fuerza, con más abundancia, con más luz. Así, la historia de los falsos admiradores de Tauro no es una historia de derrota, sino de victoria silenciosa. Es el relato de un signo que no necesita gritar para triunfar, que no se desespera por la validación ajena, que simplemente sigue cultivando su campo hasta que las flores, los frutos y los aromas hablan por sí mismos. Al final, la vida se encarga de mostrar quién estaba de paso y quién vino para quedarse, quién se acercaba por interés y quién lo hacía por amor. Y en ese momento, Tauro brilla en su verdadera grandeza, la del alma que construye en silencio, que sostiene en calma, que avanza sin prisa pero sin pausa, y que nunca se deja doblegar por lo que no es real. Los falsos admiradores se disipan como polvo en el viento cósmico, y Tauro, con la serenidad del guardián de la tierra, continúa su marcha hacia la abundancia y la paz, demostrando que nada externo puede quebrar lo que está sostenido por raíces profundas. Porque donde hay autenticidad, la falsedad no puede permanecer. Y donde hay un Tauro, siempre habrá una fuerza invencible, destinada a resistir, a florecer y a inspirar al mundo entero con la grandeza de su verdad. En el entramado del zodiaco, Tauro no solo representa la estabilidad terrenal, sino también el poder de la perseverancia frente a lo efímero. Allí donde otros signos se ven deslumbrados por el movimiento constante y la necesidad de cambios bruscos, Tauro sostiene el valor de lo duradero, lo sólido y lo que realmente tiene raíces. Precisamente por esa cualidad, los falsos admiradores se sienten atraídos hacia su energía como insectos hacia la luz. No entienden, sin embargo,
que esa firmeza no es un recurso inagotable al servicio de cualquiera, sino una fuerza sagrada que se activa cuando hay reciprocidad y autenticidad. El universo entrega a Tauro la misión de ser custodio de lo esencial, y esa tarea no es ligera. El signo carga con la paciencia de la tierra que espera la lluvia, con la disciplina de la semilla que tarda en germinar, con la constancia del río que, sin prisa, moldea montañas. En esa grandeza se oculta un tesoro que los falsos admiradores no saben interpretar. La verdadera fortaleza de Tauro no está en lo que muestra, sino en lo que calla, en la capacidad de sostener silencios fértiles y de mantener la calma aun cuando todo alrededor se sacude. Los falsos admiradores, en su intento de absorber esa energía, muchas veces se confunden creyendo que la serenidad es debilidad, que la paciencia es resignación o que la lealtad es ingenuidad. Pero la esencia taurina es más cercana a la fuerza de la roca que a la fragilidad de la arena. Es en el tiempo y en la resistencia donde Tauro revela su poder, y es precisamente el tiempo quien desenmascara lo falso, porque nada que no tenga raíces profundas puede sostenerse en el terreno de este signo. Hay, además, una dimensión espiritual en este fenómeno. Tauro enseña que cada encuentro, incluso con los falsos admiradores, forma parte de un aprendizaje cósmico. Cada palabra vacía, cada gesto interesado, cada cercanía disfrazada de afecto se convierte en un espejo que revela lo que el signo debe proteger en su interior, su propia dignidad, su valor personal, su capacidad de poner límites sin perder la bondad. Lejos de ser una condena, es un entrenamiento que lo eleva, que lo moldea como el fuego moldea el metal, que lo prepara para distinguir el oro de lo que solo brilla en apariencia. En el plano épico, estos falsos admiradores son como personajes secundarios que aparecen en la travesía del héroe. Se presentan como aliados, pero en realidad son pruebas enviadas por el destino para fortalecer al protagonista. Y Tauro, como héroe silencioso, no necesita batallas estridentes para demostrar su poder. Su victoria está en la constancia, en la resistencia al desgaste, en la capacidad de seguir firme aun cuando otros abandonan el camino. Los falsos admiradores se agotan porque no entienden el ritmo de la tierra, porque no saben esperar ni cultivar, y al final son devorados por la misma superficialidad que los define. El papel de Venus, regente de Tauro, también aporta matices profundos. Venus no solo otorga belleza y atracción, sino también un magnetismo que, inevitablemente, atrae tanto a almas afines como a aquellas que buscan aprovecharse de ese brillo. Sin embargo, la verdadera lección venusina es que el amor y la admiración deben estar anclados en la verdad. Los falsos admiradores, al no poder sostener ese nivel de autenticidad, terminan revelando su vacío. Y es entonces cuando Tauro aprende a refinar su percepción, a elegir con sabiduría a quienes permite entrar en sus espacios sagrados, a reconocer que la abundancia compartida solo florece donde hay respeto y sinceridad. En esta narrativa, Tauro no solo se defiende de las sombras, sino que las trasciende. La presencia de falsos admiradores no lo disminuye, lo engrandece, porque cada vez que desenmascara una falsedad, se conecta más profundamente con su esencia inquebrantable. Cada intento de engaño se convierte en una confirmación de que su luz es tan poderosa que incluso atrae a quienes no saben qué hacer con ella. Y en esa confirmación, el signo encuentra una motivación cósmica: seguir siendo, seguir creciendo, seguir floreciendo, sin importar cuántas miradas superficiales lo rodeen. El destino de Tauro no está marcado por lo que otros dicen, sino por lo que él mismo construye con sus manos, su paciencia y su voluntad. Los falsos admiradores son apenas una bruma pasajera en el horizonte, mientras que la obra taurina es montaña, es valle, es campo fértil que perdura a través de generaciones. Allí donde los demás desaparecen, Tauro permanece, porque su misión no es agradar a todos, sino encarnar la fuerza de lo eterno. Así, en el gran poema del zodiaco, los falsos admiradores cumplen un rol secundario y efímero, mientras que Tauro se erige como guardián de lo auténtico, como símbolo de la resistencia noble, como ejemplo de que nada puede destruir lo que está enraizado en la verdad. Y al final, su camino no solo lo engrandece a él, sino que inspira a todos los que lo rodean a buscar también lo verdadero, lo duradero y lo profundo. La constelación de Tauro, con su fulgor ancestral, no solo guarda la fuerza de la Tierra sino también la memoria de antiguas batallas cósmicas donde la constancia venció al caos. En este signo se revela una energía que no necesita apresurarse porque sabe que la vida misma es un proceso de maduración. Lo que muchos olvidan es que la estabilidad taurina no es un regalo inmóvil, sino una conquista diaria, un fruto que se cultiva con la paciencia del tiempo. Los falsos admiradores, incapaces de comprender la profundidad de esa construcción, solo ven la superficie, la calma, el brillo, la abundancia.
y al limitarse a lo visible, ignoran que lo más valioso en Tauro no se muestra, sino que se siente en la vibración sutil de su energía firme y callada. El poder del signo reside en su conexión con la naturaleza misma. Allí donde otros buscan reconocimiento inmediato, Tauro se inspira en los ciclos de la Tierra, entendiendo que todo tiene un momento perfecto para florecer. Esa conexión lo hace inmenso, pues le concede una sabiduría que no se obtiene de la prisa ni de los halagos, sino de la contemplación y la perseverancia. Quien se acerca con falsedad no logra penetrar ese vínculo, porque no entiende el idioma de lo lento ni la sacralidad de lo constante. La Tierra reconoce a quienes llegan con respeto y con intención verdadera, pero expulsa con silencio a quienes solo buscan tomar sin dar. En los falsos admiradores hay una paradoja que los astros iluminan, se sienten atraídos por la serenidad de Tauro, pero esa misma serenidad los confronta con su vacío interior. Les parece fascinante la capacidad de este signo para permanecer firme en medio de tormentas, pero al no poseer la disciplina ni la autenticidad necesarias, terminan mostrando su fragilidad. Es en ese contraste donde Tauro recibe una confirmación épica de su propósito, ser guardián del equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre la paciencia y la recompensa, entre el deseo y la plenitud verdadera. El toro cósmico no combate con ruido, sino con presencia. Los falsos admiradores pueden intentar confundirlo con palabras o aparentes gestos de lealtad, pero el alma taurina vibra en una frecuencia que percibe lo que no se dice, lo que no se muestra, lo que se oculta detrás de la máscara. Su fuerza radica en que no necesita correr tras las apariencias, porque sabe que la verdad siempre se revela con el paso del tiempo. Así, cada encuentro con lo falso es una oportunidad para reafirmar su naturaleza invencible y recordar que su valor no depende de otros, sino de la coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que construye. El papel de la energía fija, característica de Tauro, es crucial en este aprendizaje. Mientras otros signos se transforman con facilidad o cambian de rumbo ante lo inesperado, Tauro se mantiene, y en esa permanencia late un mensaje cósmico: la grandeza no está en acumular admiradores, sino en sostener principios inquebrantables. Los falsos admiradores son como viento ligero que pasa por la montaña, no la mueven, no la desgastan, solo rozan su superficie para desaparecer. La montaña, en cambio, se eleva hacia el cielo, firme y majestuosa, recordando que lo verdadero no se altera por lo efímero. La influencia de Venus en este signo también trae consigo un matiz profundo que no siempre se destaca. Venus no solo concede belleza y magnetismo, sino también un llamado a la autenticidad en el gozo, al disfrute de lo simple y verdadero. Los falsos admiradores, cegados por el deseo de poseer esa belleza y esa abundancia, se acercan con la ilusión de encontrar satisfacción instantánea. Pero Tauro enseña que el placer verdadero no nace de lo superficial, sino de la conexión con lo duradero, el amor sincero, la amistad leal, la creación que trasciende. Allí radica su victoria sobre la falsedad, mientras otros se pierden en lo efímero, él siembra lo eterno. El viaje épico de Tauro en medio de esas pruebas se asemeja al de un héroe que camina con paso firme por un valle lleno de espejismos. A su alrededor, los falsos admiradores aparecen como sombras que intentan distraerlo con promesas de admiración y compañía. Pero el héroe no se detiene, porque su destino no es complacer sombras, sino llegar a la cima donde la verdad resplandece con luz propia. Cada paso que da sobre terreno falso es un recordatorio de que su misión es más grande que cualquier aplauso vacío, es mantener encendida la llama de lo auténtico en un mundo que a veces se extravía en ilusiones pasajeras. Cuando los falsos admiradores se desvanecen, lo que queda es el círculo íntimo y verdadero, aquel que ha sabido esperar, aquel que comprende el lenguaje de la constancia, aquel que se queda no por lo que recibe sino por lo que comparte. Y es entonces cuando Tauro descubre que la abundancia más grande no está en la cantidad de admiradores, sino en la calidad de las almas que lo acompañan en su camino. La tierra fértil florece solo cuando la semilla es genuina, y así también el corazón taurino se abre únicamente ante quienes se presentan con verdad. El mensaje último de esta experiencia es que nada falso puede sostenerse donde la verdad es raíz. Tauro no necesita temer a los falsos admiradores, porque ellos mismos se revelan con el paso del tiempo, mientras que la energía taurina sigue creciendo con la fuerza de lo eterno. Y así, en la epopeya cósmica del zodiaco, Tauro se erige como un guardián de lo auténtico, un faro de paciencia y constancia que inspira a todos los signos a recordar que lo verdadero, aunque tarde en revelarse, siempre prevalece sobre lo ilusorio. Tauro, como guardián de la materia y de la permanencia, no solo vive rodeado de la fuerza de la tierra, sino también de las pruebas que esa misma tierra impone. Su andar es el de quien sostiene un legado invisible,
custodiar la energía de lo auténtico en un mundo donde lo ilusorio a menudo se disfraza de admiración. Los falsos admiradores aparecen como reflejos que intentan opacar su claridad, figuras que se arriman atraídas por el magnetismo de Venus pero que desconocen que el verdadero resplandor de este signo proviene de la raíz y no de la superficie. Lo que rara vez se menciona es la dimensión kármica de este encuentro. En la travesía cósmica, cada falso admirador que se cruza con Tauro no es un accidente, sino un recordatorio de su papel como maestro de discernimiento. Esos rostros vacíos llegan como lecciones que pulen la percepción taurina, enseñándole a reconocer la diferencia entre lo que halaga y lo que nutre, entre lo que halaga el ego y lo que fortalece el alma. El universo confía en su fortaleza para no sucumbir ante lo que parece, sino para mantener la mirada fija en lo que es. En esta misión, Tauro no actúa como un guerrero que lucha a espada, sino como un templo que se mantiene en pie. Las falsas admiraciones se asemejan a sombras pasajeras que intentan infiltrarse en los muros, pero al no tener cimientos, se disipan por sí solas. El toro sagrado no necesita enfrentarlas con violencia, porque su mera solidez las expulsa. Así se convierte en ejemplo de un poder silencioso, el poder que no se desgasta en discusiones ni en pruebas innecesarias, sino que permanece con la misma serenidad con que la tierra recibe tormentas sabiendo que luego dará frutos. Un aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con la memoria y la herencia. Este signo no solo construye para sí, sino para quienes vendrán después. Su energía busca perpetuar lo valioso en el tiempo, sembrar algo que otros puedan disfrutar, dejar una huella que trascienda generaciones. Por eso los falsos admiradores nunca pueden comprender su grandeza, ellos miran lo inmediato, mientras Tauro mira lo eterno. Quien se acerca con superficialidad se pierde la visión profunda de un signo que entiende que la verdadera abundancia no es acumular, sino dar forma a un legado que resista el paso de los siglos. También se debe resaltar la fuerza emocional que Tauro guarda en silencio. A menudo se piensa en él solo como un signo material, pero su conexión con Venus le otorga un corazón sensible y una búsqueda de lo bello y lo armónico. Los falsos admiradores tienden a subestimar esta sensibilidad, creyendo que la calma taurina es indiferencia. Pero en realidad, esa calma es el resultado de una fortaleza interior que sabe cuándo abrirse y cuándo cerrarse, cuándo confiar y cuándo retirarse. Tauro no reacciona con precipitación porque sabe que el tiempo es su mejor aliado, y en ese ritmo pausado logra distinguir lo verdadero de lo impostado. En la perspectiva épica, estos falsos admiradores se convierten en parte de la gran narrativa del héroe que debe atravesar pruebas para alcanzar la maestría. El héroe taurino no enfrenta dragones de fuego, sino espejismos de admiración, voces que intentan confundir su misión con promesas fáciles. Cada vez que Tauro reconoce y trasciende una de esas pruebas, su espíritu se fortalece, y la recompensa no es solo su paz personal, sino la capacidad de inspirar a otros a confiar en su propio valor sin dejarse arrastrar por las apariencias. La energía fija del signo también merece un enfoque más profundo. No se trata únicamente de resistencia, sino de fidelidad a su esencia. Mientras los falsos admiradores buscan moldear la imagen de Tauro según sus deseos, él permanece siendo quien es, sin necesidad de disfrazarse. Esa fidelidad a sí mismo es lo que lo convierte en invencible. Nada falso puede sostenerse frente a una autenticidad tan sólida, porque la coherencia de Tauro desarma cualquier máscara. En esa coherencia radica su fuerza más grande, una fuerza que lo convierte en un faro de integridad en un mundo de apariencias. Otro aspecto que suele olvidarse es la relación entre Tauro y el silencio. Este signo posee la sabiduría de no responder inmediatamente a lo falso, de no dar poder a aquello que no lo merece. Su silencio no es vacío, es contemplación, es la calma de quien observa cómo el tiempo revela lo que está construido sobre arena. Los falsos admiradores, incapaces de sostener su papel, terminan cayendo en su propia trampa, y el silencio de Tauro se convierte en la victoria más contundente, porque no se ha desgastado, sino que ha dejado que la verdad hable por sí misma. La experiencia de enfrentar falsos admiradores no es un lastre para Tauro, sino un impulso. Cada decepción se transforma en abono que fortalece sus raíces. Cada máscara caída lo conecta más profundamente con su propósito. Cada intento de engaño lo reafirma en su misión cósmica de sostener lo verdadero. En esa alquimia, lo que parecía obstáculo se convierte en escalón, y lo que parecía amenaza se transforma en prueba superada. Al final, la grandeza de Tauro no está en la ausencia de falsedad a su alrededor, sino en la certeza de que ninguna falsedad puede tocar su esencia. Su destino es permanecer, crecer y florecer, aun cuando a su alrededor haya sombras pasajeras.
Y esa permanencia se convierte en una lección para todo el zodiaco, que la autenticidad, por silenciosa que sea, siempre vence a lo ilusorio, y que la tierra fértil, aunque tarde, siempre dará frutos que iluminen el camino de los demás. Tauro, como arquetipo cósmico, no solo es el custodio de la constancia y la estabilidad, sino también un símbolo de resistencia silenciosa frente a todo aquello que intenta corromper lo verdadero. Los falsos admiradores son parte de la historia de su destino, no como enemigos a derrotar, sino como pruebas que revelan la pureza de su esencia. Cada vez que se enfrenta a estas presencias, el toro sagrado reafirma que lo que está enraizado en la autenticidad nunca puede ser arrancado por lo efímero. La tierra que representa es firme, y sus ciclos son inviolables, lo que no nace con raíces profundas no florece bajo su manto, y quienes se acercan sin verdad no resisten el paso del tiempo a su lado. Existe en Tauro una dimensión de guardianía que pocas veces se menciona. No protege únicamente sus propios frutos, sino también la esencia de quienes lo rodean. Su campo energético es como un refugio al que otros acuden en busca de paz, y los falsos admiradores, al intentar aprovechar esa fuerza, no hacen más que revelar la magnitud de lo que custodia. Este signo es un guardián de lo tangible y lo intangible, de los valores que no se compran ni se negocian. Así, cada intento de falsedad no es más que un recordatorio de que su papel en el tejido zodiacal es ser roca y raíz, fundamento y sostén, incluso en medio de la superficialidad. Los falsos admiradores no solo se manifiestan en palabras vacías o gestos interesados, también se presentan como energías que intentan absorber el brillo venusino de Tauro. La regencia de Venus le otorga una atracción natural, un magnetismo que va más allá de lo físico, un encanto que despierta en los demás la ilusión de seguridad y abundancia. Sin embargo, Venus no concede su bendición a quienes no son capaces de vibrar en el mismo nivel de autenticidad. Esa misma energía amorosa que atrae también actúa como filtro, la apariencia puede fascinar por un instante, pero lo que no resuena con la verdad se desvanece. La épica de Tauro no está marcada por batallas violentas ni conquistas estridentes, sino por la fuerza de permanecer. Los falsos admiradores, al no poder sostener su papel en el tiempo, caen como hojas secas en el viento, mientras que la energía taurina sigue floreciendo estación tras estación. Esta permanencia, silenciosa pero imponente, es una hazaña heroica en un mundo donde lo efímero suele confundir a muchos. El verdadero triunfo de Tauro es su capacidad de esperar, de resistir, de no dejarse arrastrar por lo pasajero, de confiar en que lo genuino siempre prevalece. Otro aspecto profundo es la relación de Tauro con la belleza esencial. Este signo no busca adornos vacíos ni aplausos superficiales, porque su conexión con Venus va más allá de lo estético, se trata de la belleza que se encuentra en lo simple, en lo auténtico, en lo que resiste la prueba del tiempo. Los falsos admiradores, al no comprender este nivel de percepción, intentan conquistar con brillo fugaz o con gestos que carecen de raíz. Pero Tauro reconoce la diferencia entre lo que solo deslumbra y lo que realmente ilumina. De esta forma, los falsos admiradores terminan siendo maestros involuntarios que lo ayudan a pulir aún más su capacidad de distinguir la verdadera luz en medio de la apariencia. En el plano más profundo, la presencia de falsos admiradores tiene una función espiritual. Son espejos que obligan a Tauro a mirar hacia adentro, a reforzar su autoestima, a no depender del reconocimiento externo, a recordar que su valor está en lo que construye y no en lo que otros dicen. Es una iniciación cósmica hacia la autonomía emocional. De esta manera, Tauro se eleva más allá de la necesidad de aprobación y se conecta con su verdadero poder creador. Su misión no es complacer, sino construir, no es acumular aplausos, sino dejar un legado que trascienda generaciones. La fuerza taurina también se relaciona con la capacidad de sostener lo invisible. Así como la semilla germina bajo la tierra antes de mostrar su fruto, Tauro confía en procesos silenciosos que nadie más ve. Los falsos admiradores pueden impacientarse, queriendo resultados inmediatos, pero el toro sabe que lo sólido tarda en manifestarse. Esa comprensión lo hace invencible, porque no se deja seducir por lo inmediato. Su victoria es lenta pero definitiva, como el crecimiento de un árbol milenario que, al final, se convierte en refugio para muchos. El silencio es otra arma oculta de Tauro. No necesita responder a lo falso con confrontación, porque sabe que la verdad se revela sola. Su silencio no es sumisión, es sabiduría ancestral, es la certeza de que el tiempo desnuda las máscaras. Mientras los falsos admiradores se desgastan en sostener su papel, Tauro permanece inmóvil, observando, sabiendo que la autenticidad no necesita defensa. Esa calma es su épica, la victoria silenciosa que convierte cada intento de engaño en una derrota para la falsedad.
Lo que al final queda, tras la partida de quienes no eran auténticos, es la esencia más pura del vínculo verdadero. Tauro descubre que su misión no es acumular admiradores, sino atraer a quienes comparten la misma frecuencia de verdad, lealtad y permanencia. Su campo, que parecía rodeado de sombras, florece con más fuerza porque cada falsa presencia eliminada se transforma en espacio fértil para lo auténtico. Esa es la victoria final, demostrar que la abundancia verdadera no se mide por cantidad, sino por la calidad de lo que permanece. La epopeya de Tauro no termina con la revelación de los falsos admiradores, sino que se engrandece gracias a ellos. Cada uno de esos encuentros se convierte en una prueba superada, en una piedra más que refuerza su camino, en una lección que confirma su propósito cósmico. Y así, con paso firme y mirada serena, Tauro continúa avanzando como héroe silencioso, demostrando que lo auténtico, lo paciente, lo duradero y lo verdadero siempre trascienden por encima de cualquier ilusión pasajera. Tauro, en su recorrido eterno por el cielo, no solo encarna la fuerza de lo tangible y lo estable, sino también la prueba de mantener la pureza en un universo donde lo falso a menudo se disfraza de verdad. Su andar firme por la bóveda zodiacal está lleno de retos invisibles, y los falsos admiradores representan uno de los más complejos. No son enemigos declarados, sino ilusiones, sombras que intentan confundirse con la luz, presencias que buscan cobijo en la serenidad de este signo pero que carecen de raíces profundas para permanecer. En realidad, su aparición no es un error ni una casualidad, sino una parte esencial del aprendizaje cósmico de Tauro, descubrir, una y otra vez, que nada que no esté construido sobre cimientos sólidos puede resistir la permanencia de su energía. Un aspecto poco explorado de esta dinámica es la relación de Tauro con la energía del tiempo. En astrología, este signo está vinculado a lo duradero, a la paciencia y a los ciclos naturales que nunca se apresuran pero siempre llegan. Los falsos admiradores, que buscan lo inmediato y se sienten atraídos por el resplandor visible, no comprenden que la verdadera riqueza taurina está en lo que se revela lentamente, en lo que solo se descubre al compartir la constancia de los días. Tauro enseña que lo valioso no se entrega de golpe, sino que se revela como un amanecer, capa por capa, hasta mostrar la plenitud del día. Quien no es capaz de esperar, quien solo busca tomar lo que ve, termina perdiéndose la profundidad del regalo. Hay también una dimensión vinculada al poder de lo sensorial. Tauro, al estar regido por Venus, es un signo que percibe el mundo a través de los sentidos, el aroma de la tierra después de la lluvia, la textura de lo creado con amor, el sonido armonioso de lo que fluye en calma. Los falsos admiradores, al centrarse en lo externo, pueden intentar seducir con brillo superficial, pero Tauro reconoce las disonancias, las texturas vacías, los gestos que no vibran en autenticidad. Su sensibilidad se convierte en una brújula que lo guía en silencio, separando lo genuino de lo ilusorio, sin necesidad de grandes palabras. Esta capacidad lo transforma en un guardián de lo esencial, en alguien que no se deja engañar por lo aparente porque siente la verdad en cada fibra de su ser. En la narrativa épica, los falsos admiradores se convierten en pruebas enviadas por el destino para forjar aún más la grandeza de Tauro. Como héroe de tierra, su batalla no es en campos sangrientos ni contra bestias de fuego, sino en el terreno de las intenciones ocultas y los vínculos falsos. La victoria no llega con un golpe, sino con la paciencia de quien deja que las máscaras caigan solas. En esta forma de lucha, Tauro representa la sabiduría del guerrero que no gasta fuerzas innecesarias, que se apoya en la certeza de que lo verdadero es indestructible y que lo falso no puede sostenerse más allá de un breve espejismo. Otro aspecto que no siempre se menciona es el vínculo de Tauro con la autovaloración. Los falsos admiradores no solo ponen a prueba su paciencia, también lo invitan a recordar que su valor no depende de la mirada externa. Este signo, al enfrentarse a la decepción, tiene la oportunidad de profundizar en su autoestima, de reconocerse como fuente de abundancia, de entender que su riqueza interior es suficiente para sostener su camino sin necesidad de aprobación ajena. Cada vez que un falso admirador queda al descubierto, Tauro recibe un mensaje del cosmos: su verdadero poder no radica en ser visto, sino en ser coherente consigo mismo, en honrar sus valores aunque el mundo externo se presente con ilusiones pasajeras. El silencio taurino es otra dimensión poderosa. En lugar de enfrentarse directamente a lo falso, Tauro guarda silencio, y ese silencio se convierte en una fuerza que desgasta más que cualquier confrontación. Los falsos admiradores se consumen en la necesidad de mantener su máscara, mientras Tauro permanece en calma, observando, sabiendo que el tiempo es el juez supremo. Esta quietud no es pasividad, es maestría, es la certeza de quien no necesita probar nada porque ya está enraizado en la verdad.
Allí radica su victoria más contundente. No es necesario luchar contra lo ilusorio, basta con permanecer fiel a lo auténtico para que lo falso caiga por sí mismo. La conexión de Tauro con la naturaleza también ofrece otra perspectiva sobre este tema. La tierra nunca expulsa de inmediato una semilla que no puede crecer, simplemente no germina. Así sucede con los falsos admiradores, pueden parecer presentes por un tiempo, pero al no tener la esencia adecuada, no florecen en el campo taurino. Esta enseñanza es profundamente inspiradora, porque muestra que Tauro no necesita temer a la falsedad, solo debe seguir cultivando su terreno con autenticidad, sabiendo que lo que no tenga raíz verdadera jamás dará fruto. La naturaleza misma es su aliada y le recuerda que la permanencia solo pertenece a lo real. En su viaje cósmico, Tauro también enseña a los demás signos a reconocer la importancia de lo constante frente a lo efímero. Su ejemplo inspira a comprender que la abundancia más grande no está en los muchos que se acercan por interés, sino en los pocos que permanecen por verdad. Esa enseñanza trasciende lo personal y se convierte en un mensaje universal. Lo genuino, aunque sea menos visible al principio, siempre es más fuerte y más duradero que cualquier ilusión pasajera. Al final, la presencia de falsos admiradores no debilita a Tauro, lo fortalece. Cada experiencia con lo ilusorio se convierte en abono que nutre su sabiduría, cada máscara caída reafirma su conexión con la autenticidad, cada decepción lo eleva un poco más hacia su destino de ser símbolo de lo eterno. El toro sagrado sigue avanzando, imperturbable, firme, mostrando que ninguna falsedad puede quebrar lo que está sostenido por la verdad. Y en esa marcha constante, se convierte en héroe silencioso del zodiaco, recordando que el triunfo no siempre es ruidoso, que la victoria más grande es permanecer fiel a uno mismo mientras todo lo pasajero se desvanece en el viento. Tauro, como fuerza telúrica en el mapa zodiacal, posee un vínculo secreto con la memoria ancestral de la humanidad. Su energía no es únicamente la de lo que construye y permanece, sino también la del guardián de lo sagrado, aquello que debe ser preservado frente a las fuerzas de la ilusión. Los falsos admiradores, al aparecer en su camino, son parte de esa memoria cósmica, representan los ecos de antiguas pruebas en las que la humanidad debió aprender a distinguir entre lo que parecía abundancia y lo que realmente alimentaba. En Tauro, esas lecciones se manifiestan a través de presencias que lo rodean con halagos y apariencias, pero que en el fondo no pueden sostenerse porque no vibran con la verdad. Lo no dicho hasta ahora es que esos falsos admiradores cumplen también una función iniciática. No llegan solamente como un obstáculo, sino como guardianes disfrazados, portadores de la enseñanza de discernir. Sin ellos, Tauro correría el riesgo de confiar ciegamente en todos aquellos que se sienten atraídos por su fuerza fértil, por su calma y por su abundancia. Su presencia, aunque incómoda, lo despierta, lo obliga a desarrollar una visión más amplia y una percepción más refinada. Gracias a ellos, aprende que la bondad necesita límites, que la generosidad requiere de sabiduría, que la lealtad debe ser compartida solo con quienes están dispuestos a honrarla. En la dimensión más profunda, Tauro encarna la riqueza que proviene de la conexión con el ritmo natural del cosmos. Esa riqueza es un tesoro que los falsos admiradores desean, aunque no comprendan su origen. Confunden la abundancia material con la abundancia espiritual que Tauro irradia, creyendo que lo que lo rodea es un resultado inmediato y no el fruto de años de constancia, sacrificio y disciplina. Al buscar lo externo, se pierden de lo esencial. Y al no encontrar lo que desean tomar de manera rápida, su presencia se diluye. Allí está la victoria silenciosa de Tauro, su grandeza no puede ser arrebatada porque no reside en lo visible, sino en su conexión eterna con la tierra y con la verdad. Hay en el corazón de este signo una capacidad de transformación que muchas veces se pasa por alto. Su energía fija no significa inmovilidad, sino la fuerza de sostener los procesos hasta que maduren. Los falsos admiradores, al no comprender esta cualidad, se impacientan, se marchitan y quedan atrás. Mientras tanto, Tauro sigue avanzando, lentamente, como un río que erosiona la roca, como un árbol que se expande hacia el cielo. Este proceso demuestra que la verdadera transformación no necesita ruido ni urgencia, y que las victorias más grandes se construyen paso a paso, con paciencia inquebrantable. Otra dimensión que raramente se explora es el poder de Tauro para inspirar a otros a través de su simple presencia. Los falsos admiradores se sienten atraídos por esa inspiración, aunque no estén preparados para recibirla en toda su magnitud. Tauro representa la calma en un mundo lleno de prisas, la estabilidad en medio de la incertidumbre, la fuerza de lo duradero en una época marcada por lo efímero. Incluso los falsos admiradores, sin saberlo, se convierten en testigos de este poder. Pueden marcharse, pueden decepcionar,
pero en lo más profundo de su ser habrán recibido la semilla del ejemplo taurino, una semilla que tal vez algún día germine cuando ellos mismos busquen autenticidad. El toro sagrado también guarda en su interior la relación con el valor, no solo en lo material, sino en lo interno. Su viaje frente a los falsos admiradores es también un viaje de autodescubrimiento en el que recuerda que su valor no depende de la cantidad de voces que lo aplauden, sino de la firmeza de su propia raíz. Esta certeza lo convierte en un guerrero distinto a los demás, no necesita reconocimiento constante, no se desgasta en defenderse de lo ilusorio, simplemente permanece siendo. Y en esa permanencia reside la épica más poderosa, la que no requiere espadas ni gritos, solo la fuerza callada de la verdad. El vínculo de Tauro con Venus agrega otra capa de grandeza a este aprendizaje. Venus no solo lo dota de magnetismo y sensibilidad hacia lo bello, también le recuerda que la belleza verdadera es inseparable de la autenticidad. Los falsos admiradores pueden sentirse fascinados por el brillo externo, pero Tauro vibra en otra frecuencia, la de la belleza que surge de lo genuino, de lo que resiste, de lo que no necesita máscara. Esa vibración actúa como una barrera natural, lo falso se acerca, pero no logra enraizarse, y lo verdadero permanece, creciendo junto con él en un ciclo de armonía y abundancia. En la épica cósmica, Tauro es el héroe que enseña al mundo que la victoria más grande no está en conquistar multitudes, sino en sostener lo verdadero frente a lo ilusorio. Cada falso admirador que cae por su propio peso reafirma la misión taurina de ser guardián de lo auténtico. Esa misión trasciende lo personal y se convierte en un faro para toda la humanidad, en un universo lleno de distracciones. Lo que importa no es lo que brilla momentáneamente, sino lo que permanece con el tiempo. Al final, la historia de los falsos admiradores no es una amenaza para Tauro, sino parte de su epopeya. Son las sombras necesarias que lo ayudan a fortalecer su luz, los espejos que lo empujan a confiar en su intuición, las pruebas que consolidan su carácter. Y así, en cada paso que da sobre un terreno donde lo falso se desmorona, Tauro se eleva como un símbolo eterno de verdad, paciencia y grandeza, recordando a todos que lo auténtico, aunque tarde en mostrarse, siempre prevalece sobre cualquier ilusión pasajera. En el viaje silencioso que Tauro realiza a través del cosmos, existe una dimensión que pocas veces se destaca, su relación con la energía de la fidelidad cósmica. Este signo no solo protege lo que ama, sino que representa el principio de lealtad que sostiene la vida misma. Allí donde todo cambia con rapidez, él mantiene el pulso de lo constante, recordando que incluso las estrellas necesitan un centro fijo para sostener su danza. Los falsos admiradores son atraídos por esta cualidad, por la seguridad que emana, como si se acercaran a un puerto seguro en medio de una tormenta. Sin embargo, al no comprender que esa fidelidad exige reciprocidad y entrega auténtica, pronto se revelan como pasajeros que no están destinados a quedarse. Hay una dimensión profunda en la relación de Tauro con la energía de la voz y la palabra. La tradición astrológica vincula este signo con la garganta, y en ello hay un simbolismo poderoso. Tauro es el guardián de la palabra verdadera, de la voz que afirma con firmeza lo que es real. Los falsos admiradores, que suelen usar las palabras como disfraces, no resuenan en la misma frecuencia. Pueden pronunciar elogios, pero sus tonos no vibran con autenticidad, y el alma taurina lo percibe en su interior. Esta conexión con la voz convierte a Tauro en un filtro viviente, distingue lo que nace del corazón de lo que nace de la conveniencia. Allí radica otro aspecto heroico de su viaje, pues no se deja engañar por las melodías vacías, sino que escucha únicamente aquello que vibra en armonía con lo verdadero. El poder de Tauro también reside en su relación con el cuerpo, con lo físico como templo. Mientras los falsos admiradores pueden valorar solo la apariencia, Tauro entiende que el cuerpo es la manifestación de la tierra en cada ser humano. Su relación con lo tangible es profunda, disfruta de lo sensorial no como capricho, sino como rito sagrado. El placer, la comida, el contacto, la belleza del entorno, son para él recordatorios de que lo divino se expresa en lo simple. Los falsos admiradores, incapaces de comprender esta visión sagrada, tienden a quedarse en lo superficial, y en esa limitación se revela su falsedad. Tauro, al contrario, honra cada experiencia física como un puente hacia lo eterno, transformando lo cotidiano en un acto de grandeza. Un aspecto poco explorado es el vínculo de Tauro con la memoria emocional. Este signo, al estar anclado en la tierra, guarda dentro de sí una especie de archivo viviente de experiencias y lecciones. Cuando un falso admirador aparece y se revela, Tauro no olvida, no por rencor, sino porque cada experiencia queda registrada como una huella que fortalece su discernimiento. De este modo, se convierte en un ser cada vez más sabio,
con la capacidad de reconocer patrones y de anticipar las intenciones ocultas. Esta memoria se convierte en un escudo invisible, una armadura que crece con cada prueba superada, y que lo hace aún más difícil de engañar con el paso del tiempo. Desde una mirada épica, la relación de Tauro con los falsos admiradores puede verse como la prueba del guardián que custodia un tesoro sagrado. Ese tesoro no es material, aunque a menudo lo parezca, sino espiritual, la capacidad de sostener la vida, de nutrirla y de darle continuidad. Los falsos admiradores son como intrusos que intentan entrar en el templo sin haber pasado por la iniciación adecuada. Se sienten atraídos por la abundancia, pero no entienden que la llave de ese tesoro no está en tomar, sino en dar. Tauro, en su silencio, los observa y sabe que no lograrán abrir la puerta, porque la autenticidad es la única moneda aceptada en su reino. Otro aspecto esencial es la relación de Tauro con el ritmo. No solo el ritmo de la naturaleza, sino también el ritmo interno del ser humano. Tauro enseña que cada cosa tiene su compás, que forzar lo que aún no está listo es condenarlo al fracaso. Los falsos admiradores, al no tener paciencia, intentan acelerar procesos, buscan resultados rápidos, y en ese intento quedan en evidencia. Tauro, al contrario, honra el tiempo como aliado y demuestra que la verdadera fuerza no es la que conquista en un instante, sino la que permanece y florece después de años. Esa visión lo convierte en un héroe del tiempo, un ser que triunfa porque sabe esperar lo necesario. La conexión con la naturaleza le concede otro don que pocas veces se señala, la capacidad de regenerarse. Así como la tierra vuelve a florecer tras la sequía, Tauro también se recompone tras la decepción. Los falsos admiradores pueden dejar un vacío al descubrirse, pero ese vacío pronto se transforma en espacio fértil para lo verdadero. Es una capacidad de resiliencia extraordinaria, no solo soporta la pérdida, sino que la convierte en oportunidad de crecimiento. Allí radica una épica silenciosa que lo eleva sobre cualquier adversidad, recordándole que nada externo puede apagar su capacidad de renacer. En un nivel más espiritual, la presencia de los falsos admiradores activa en Tauro la necesidad de proteger su santuario interior. Le recuerda que su abundancia no puede ser entregada sin cuidado, que sus dones merecen ser compartidos solo con quienes valoran lo auténtico. En este proceso, aprende a poner límites sin perder la dulzura, a decir no sin perder la compasión, a cerrar puertas con firmeza pero sin rencor. Esa capacidad de combinar firmeza y ternura es una de sus mayores victorias, pues lo convierte en ejemplo de cómo se puede proteger lo propio sin dejar de irradiar amor. Finalmente, Tauro se revela como un signo cuyo heroísmo no está en grandes gestas visibles, sino en la persistencia silenciosa. Los falsos admiradores pueden aparecer una y otra vez, pero nunca logran apagar el fuego sereno que los sostiene. Su verdadera epopeya es la de la permanencia, seguir siendo raíz, seguir siendo tierra, seguir siendo guardián de lo auténtico, mientras lo pasajero se desvanece. Y en ese destino, se convierte en un faro de inspiración para todos los signos, recordando que la victoria más grande no está en destruir lo falso, sino en permanecer firme en lo verdadero hasta que lo falso se derrumbe por sí solo.